La salvación es por fe. Dicho eso, sé que muchos de los que ven este video son cristianos y han escuchado muchas veces que Cristo los salvó, pero ¿entienden qué significa? Es como si en un juicio en el que eres culpable y te condenasen a la peor prisión del universo de pronto apareciese un multimillonario filántropo giga Chad y pagase toda tu sentencia. Eso es legal, es justo y es misericordioso. La pregunta es, ¿aceptas que paguen tu sentencia? ¿Le confías tu sentencia a este hombre misterioso? Si lo haces, eres libre. Sin importar que seas culpable, eres libre porque tu sentencia fue pagada. Romanos 3:23-24. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Repito. Siendo justificados gratuitamente. Es gratis. Claro que lo es, porque no puedes ni nunca podrás comprar el cielo porque mereces el infierno. La gente dice: yo nunca he robado ni matado a nadie. Yo soy buena persona. Pero esto lo dicen en su retorcida moral humana y comparándose con otros retorcidos humanos. Pero ¿quiénes somos comparados a la ley de Dios? Mateo 5:21-22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Para nosotros puede parecer excesivo, pero ¿en base a qué dices que algo es grande o pequeño? Puedo asegurarte que explotar una bomba atómica en una ciudad es insignificante entre las galaxias, pero no se trata de lo que es para las galaxias o de lo que es para nosotros, sino de lo que es para Dios. Y si aceptamos que Dios es bueno, entonces no debería sorprendernos que la maldad es algo que no debería existir, y si no debería existir, entonces no debería sorprendernos que hasta su pensamiento sea condenable con el infierno. Mateo 5:27-28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ni tampoco debería sorprendernos que el acto de un pecado y el deseo de ese pecado sean en el fondo lo mismo, porque no se trata de la escala sino de la esencia. Entonces, aun si es solo un leve pensamiento fugaz, cuenta como pecado. Romanos 3:10-12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La humanidad está corrompida y por tanto todos pecamos, todos, y por tanto eres tan condenable como cualquier hijo de puta con el que me quieras decir. Pero tampoco cualquier cosa. Sí, hay quienes merecen peores condenas que otros, pero todos merecen la condena del infierno. Como dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La paga del pecado no es ayudar a abuelitas a cruzar la calle ni dar 20 diezmos al mes. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Dádiva. Él te la da. Debemos vivir una vida santa. Pero debemos hacerlo porque una vida santa es buena. No por temor al infierno, y no sean hipócritas, porque es imposible dejar de pecar sin morir o ser arrebatado. Es decir, sin destruir nuestra carne pecadora, y no eres pecador por pecar, sino que pecas porque eres pecador. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero aunque pudieras, ya has pecado y la paga del pecado es muerte. Pero Dios quiere que vivas. Quiere salvarte. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió por tus pecados. Él por ti. Él en lugar de ti. Y si Él murió por tus pecados, entonces tú no morirás por tus pecados. Él te ha salvado. Él es tu Salvador. No tu ayudante, tu Salvador. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La salvación es eterna. Por supuesto que lo es. Si se perdiera, no sería salvación sino simplemente una ayuda, pero la salvación es salvación. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez salvo, siempre salvo. Decir lo contrario es decir que alguien puede ser arrebatado de la mano de Cristo, y eso es imposible y blasfemo. Entiendan que es su mano la que sostiene y su salvación es eterna. Pero alguno dirá: Tú enseñas a pecar. Que no. Lo malo sigue siendo malo independientemente de si eres castigado por ello o no. Pero si haces lo bueno porque es bueno y quieres que otros hagan lo bueno porque es bueno, entonces, ¿qué te cambia que la salvación no sea por obras sino por fe?
¿Acaso los ateos no piensan también que un asesino, pese a ser un asesino, no irá a ningún infierno? Y sin embargo a ellos no se les dice que enseñan el mal incluso cuando sí lo hacen. Entonces, ¿por qué tanto problema con una salvación gratuita? Esto debería ser motivo de alegría. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero alguno dirá. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es cierto que la fe lleva a las obras y la predica del Evangelio es signo con el que nos reconocemos entre nosotros los hermanos, pero esto es como la relación entre el alma y el cuerpo que se influyen mucho pero son independientes y si no se acepta esa independencia, realmente se está aceptando tan siquiera la identidad de la fe y las obras. Dice en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo te salvarán tus justicias si son trapos de inmundicia? ¿Qué responden entonces a que se diga que la salvación es por fe? Fe y obras. ¿Qué quieres decir exactamente con fe y obras? ¿No ves que son excluyentes? ¿Acaso en el fondo lo que dices no es algo como? Sí, Jesús me salvó, pero si robo y mato entonces no. Sí, Jesús me salvo, pero si no doy 50 diezmos al mes entonces no. Sí, Jesús me salvo, pero si soy gay entonces no. Sí, Jesús me salvo, pero si esto o aquello entonces no. Sí, Jesús me salvo, pero sí. Jesús me salvó, pero. Me salvo, pero. Pero finalmente dependes de ti mismo para tu salvación. Defienden la salvación por obras o fe y obras que finalmente es lo mismo y no le dan la última palabra a Cristo respecto de su salvación sino que se la guardan para sí mismos. Nosotros no hacemos eso. ¿Y entonces qué hacen? Fe y obras. Esas son sus palabras. ¿Qué significa él? Y obras. Sino que finalmente son ustedes los que buscan salvarse a sí mismos. ¿Y qué es esto sino la más grande de todas las blasfemias? Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Jesús murió porque tus pecados que tienes por pequeños merecen la muerte. Lo hizo para darte la salvación gratuitamente porque es la única forma en que un malvado pecador como tú sea salvo y si esto no es así entonces. Porque murió Jesús. Y esto también va para los que digan. Soy salvo porque creo. La misma Biblia distingue los evangelios de salvación por fe y obras así que el uso de estas palabras es válido y también adecuado porque así la gente entiende más pero no hagan de la fe una obra. Nunca es mérito tuyo sino de Cristo pues no eres salvo porque crees sino porque Jesús te salvó. Filipenses 2:13-14. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. No se confundan. Nadie peca porque Dios quiera. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Lo que quiero decir es que nadie diga. Esto es demasiado para creer. Ni tampoco diga. Porque yo creo soy salvo. Acá solo hay una pregunta que importa. Juan 11:25-26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pero diré a favor de los incrédulos que esto en parte lo hacen por celo a Dios porque la Escritura lo dice. Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pero ahí, no habla de los judíos. Y simbólicamente de ustedes también. Pero todo se ha dicho. Si no se acepta algo con todas las implicaciones, realmente se lo está aceptando. Así que esto va a sonar mal pero todo se ha dicho. Un salvo puede robar, matar, fornicar, mentir, idolatrar, matar, codiciar, envidiar, matar, adulterar. Ya dije matar, 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 matar. Y aún así su alma es salva. Con vida eterna. Inimputable. Inmortal. Dame una razón para seguir viendo el video. Por favor. Sí. Lo sé. Sé que dicho así suena mal pero justamente porque suena mal se prueba la fe con ello. Y en realidad es una buena y bella verdad. Y repito que si hacen lo bueno porque es bueno y no por temor o orgullo entonces. En términos de obras.
¿Qué les cambia que la salvación sea por fe? ¿Acaso no harían lo mismo si pudieran no hacerlo? Entonces no es esa su verdadera cara. Una persona, verdaderamente buena hace lo bueno independientemente de si puede hacer lo malo, sino que porque es buena hace lo bueno. Y podríamos debatir y debatir y debatir y discutir y debatir, pero un solo parpadeo es suficiente para cambiar toda tu eternidad. Solo un instante de fe. De confiarle tu alma a Cristo y seres salvo. Sé que hay quienes se sienten más tranquilos pudiendo ser castigados, pero el infierno no es un castigo. Es una condena a muerte eterna. Para castigos hay enfermedades, pobreza, hambre y demás. Y un salvo muy pecador será condenado a muerte física, pero su alma y espíritu irán al cielo y su cuerpo será resucitado en gloria y sin pecado. Y si hubo obras dignas de recompensa, también será recompensado en el tribunal de Cristo, pero obviamente no con la salvación, sino que porque ya es salvo puede ser recompensado. 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas palabras literalmente están escritas para que sepas que tienes vida eterna. Quiero que al menos esto quede claro. Cuando digo que Cristo te salvo, me refiero a que Cristo te salvó. No eres salvo por tus obras haciendo de Cristo un ayudante en lugar de tu Salvador. Eso literalmente es blasfemia. Tampoco eres salvo por fe y obras, que es lo mismo que ser salvo por obras, pues al final dependes de tus obras. Tampoco eres gratuitamente salvo, pero si pecas pierdes tu salvación supuestamente gratuita. Joder. Agregar la palabra gratuito no lo hace gratuito. Si puedes perder tu salvación, entonces ser salvo no es una salvación sino una victoria. Es decir, una obra. Es decir, algo con precio. Es decir, todo lo contrario a lo gratuito. Tampoco eres salvo porque creas haciendo de la fe una obra. Sí, somos salvos por medio de la fe, pero esto no de nosotros, pues es don de Dios. No eres salvo porque creas muchito en Dios y confíes muchito en Dios, sino que eres salvo porque Cristo Jesús te salvó. Tampoco eres salvo por ninguna otra variante de salvación por obras. Eres salvo porque Cristo te salvó y su salvación es gratuita porque Él murió por tus pecados para salvarte. De Él es la obra. No tuya sino de Él. Él es el héroe de esta historia y tú la damisela en apuros. Ten segura tu salvación. No por ti sino por Él. Así que quiero que al menos esto quede claro. Cuando digo que la salvación es por fe, me refiero a que es por fe. Entiéndase gratis. Entiéndase por Cristo Jesús. Dice 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.